Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas y a este conversatorio que es la última sesión de diálogos permanentes que hemos organizado de la red interseccionalidad, de la red IGER, interseccionalidad, género y prácticas de resistencia. Les doy las gracias también a nuestras participantes, Irma, Pancha y Oscar. El objetivo de este conversatorio es poder hacer una reflexión colectiva en torno a aquellas prácticas de resistencia y defensa de los derechos humanos que se están realizando ahora. O sea, no limitarnos a hablar o a pensar en aquello que ocurrió en el contexto del levantamiento social de octubre, sino en qué ha pasado después y cómo esto ha tenido ciertas continuidades o el desarrollo de otras estrategias, algunas en continuidad y otras nuevas, que se siguen desarrollando, porque muchas veces se dice, bueno, todo el proceso quedó truncado después de la pandemia y está esperando, y en paréntesis, pero quienes seguimos las redes o hablamos con militantes y tenemos contacto con asambleas territoriales o con organizaciones, sabemos que no están así, que a lo mejor hay menos visibilidad, que están más localizadas, pero que siguen ocurriendo muchas cosas en Chile en relación a las resistencias, las transformaciones, tanto a la violación de los derechos humanos como a su defensa. Por eso la idea es centrar este conversatorio y esta discusión en ese tema. Estamos recibiendo todos sus comentarios y sus preguntas. Sería súper bueno que quienes estén participando como oyentes se vayan presentando mientras tanto, vayan diciendo quiénes son, porque a lo mejor nosotros estamos hablando y no los leemos, pero ustedes entre ustedes se pueden ir leyendo. Estamos aquí, Irma, de la Coordinadora 18 de Octubre por la Liberación de los Presos Políticos, Francisca, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT y la Coordinadora Feminista 8M, y Oscar, del Instituto de Estética de la Universidad Católica. ¿Mm? Eh, Vamos a empezar con Irma. La metodología que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a hacer una pequeña intervención de unos 5 minutos cada una, esperándonos, o sea, presentándose, de ellas tres, porque yo estoy moderando aquí, no voy a hablar más, presentándose y haciendo una pequeña exposición respecto de sus propias reflexiones. Y luego vamos a hacer una ronda de respuesta a los comentarios, a las preguntas, a diálogo entre nosotras, para luego hacer una segunda ronda de intervenciones de cada una. Y la idea es que trabajemos más o menos una hora. Muchas gracias. Irma. Sí, hola Isabel, muchas gracias. Gracias por la invitación a esta instancia. Como decía, mi nombre es Irma, yo soy de la coordinadora 18 de octubre. La coordinadora en un comienzo, bueno, nace en el contexto de la revuelta social de octubre del 2019 y por eso nace como una coordinadora por los presos y las presas de la revuelta. Pero luego con el paso del tiempo nos empezamos a dar cuenta de que existen todavía en Chile algunos presos y presas de larga condena y además empezó a suceder en el contexto de la crisis sanitaria la existencia de los presos y presas por el hambre, gente que estaba saliendo a manifestarse a las calles y que también estaba cayendo por ley antibarricadas y por las leyes que se están aplicando en el contexto de crisis sanitaria. Entonces extendimos esta coordinadora y ya no somos solamente una coordinadora por los presos de la revuelta, sino que somos una coordinadora en solidaridad por las presas y presos políticos a lo largo del territorio. Yo formo parte de la Comisión de Comunicaciones y de la Comisión de Mujeres y Disidencias Sexo-Género dentro de la coordinadora. Nosotros en el espacio funcionamos a través de comisiones y bueno, igual en el momento de que se vino la pandemia, el 16 de marzo más o menos, nosotros estábamos llamando a una semana de agitación por los presos y las presas, con meeting, puntos de prensa, marchas y tuvimos que suspender todo lo que significaba en términos como físicos en la calle de nuestras actividades, pero seguimos activando a través de las redes sociales, a través de las páginas que nosotros tenemos y a través de reuniones por Zoom. Y también sucedió algo particular y muy importante, era que en realidad todo el mundo estaba preocupado del COVID, pero a nadie le importaba lo que estaba pasando dentro de las prisiones con el contexto de la crisis sanitaria. Es decir, estaban ocurriendo contagios dentro de la cárcel, no habían las medidas sanitarias necesarias para que los presos y presas estuvieran en buenas condiciones, se restringieron las visitas, los presos ya no tenían visitas y para una persona privada de libertad es fundamental el encuentro con sus familiares y con sus amistades, se restringieron el ingreso de las encomiendas y además no estaban las medidas necesarias en caso de enfermarse de COVID o de cualquier otra cosa.
Entonces nosotros iniciamos igual un proceso de agitación a través de Internet, a través de llamados a los territorios, a las asambleas y a las distintas coordinadoras que hicieran difusión por los medios sociales, que hicieran difusión a través de lienzo, a través de pancartas, a través de cacerolazos. Es decir, como que le dimos pie un poco también a la imaginación en el contexto del 5G y del cibermundo que estábamos viviendo ahora, de decir que en realidad, claro, nos querían a todos encerrados en nuestras casas, pero que en realidad la agitación sobre lo que para nosotros es importante hoy en día, que es la liberación de los presos y presas políticas, seguía en pie. Eso por ahora, para si quieren darle el paso a la Fran. Ya, gracias por el paso, Irma. Bueno, antes que nada, saludar a todas, a todos, a todos, a Isabel, a Irma, a Miguel, un espacio tan importante, a Oscar, un espacio tan importante de reflexiones, de tensiones, porque no es fácil. Cada uno de los elementos que hablan de este encuentro, resistencia, derechos humanos y pandemia, cada uno un universo de complejidad que es súper difícil de abordar. Bueno, como contaba Isabel, yo soy parte del Movimiento por el Agua y los Territorios. Somos una organización que agrupamos una decena de organizaciones territoriales de Arica, Magallanes. Existimos hace 8 años y si bien nuestra lucha fundamental en la defensa de los territorios y las aguas, tenemos un eje articulador, que es la derogación del Código de Agua. Con la constitución de la dictadura cívico-militar, el agua se privatizó. Si bien se reconoce como bien nacional de uso público, la forma de acceso es a través de derechos de aprovechamiento, y generó un mercado de aguas. Una cosa insólita, en Chile tú puedes comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar derechos de agua. Es así que ustedes van al diario del domingo de los avisos económicos del Mercurio y se rematan ríos. O sea, a esa complejidad estamos hablando. Entonces, nuestro carácter de una lucha por la desprivatización de los bienes comunitarios, y no bien de propiedad, sino de bienestar común, de ahí viene la idea de bienes comunitarios, ha sido uno de los ejes fundamentales de la lucha socioambiental, pero entendiendo que también está bajo un engranaje de opresiones, que es un estado subsidiario, y que además da cuenta de podríamos decir, una violencia y una precarización estructural, que creo que es muy relevante. Entonces es una lucha socioambiental anclada en defensas territoriales, y no podríamos decir las clásicas luchas socioambientales en que era la naturaleza desprovista de humanidad o viceversa. Y en ese sentido también hemos ido transitando a entender la necesidad de que el agua sea reconocida como derecho humano, pero también como derecho de la naturaleza. O sea, no estamos bajo una priorización solamente del consumo humano, sino nos interesa una justicia restaurativa del ecosistema, de la preservación de la memoria, los flujos de las aguas en general. Entonces también es descolonizar la mirada que tenemos respecto a la naturaleza. Y en ese sentido también entendemos que uno de los ejes de la violencia estructural es el extractivismo, entendido como la extracción ilimitada de estos bienes comunitarios para los mercados internacionales. Y en esa relación, el extractivismo ha configurado territorios y economía masculinizada. Y ahí vamos haciendo el entretejido. Entendemos que el extractivismo se sostiene también bajo una mirada patriarcal, como hablábamos de economía masculinizada. Y ahí hemos ido transitando hacia un feminismo de los pueblos, feminismos territoriales, feminismos comunitarios, que además es una experiencia que en América Latina, en Abya Yala ya se estaba gestando, de cómo pensar justamente la lógica de la defensa de los territorios, visibilizando también esta condición colonial y patriarcal. Y bueno, fue así que armamos un comité socioambiental, mujeres disidencias del movimiento del agua, junto a compañeras y compañeros de la coordinadora Justicia para Macarena Valdés. Y somos parte de la coordinadora feminista 8 de marzo, pero justamente visibilizando esta dimensión del feminismo socioambiental. Respecto a la resistencia y defensa de la pandemia, es bien insólito lo que voy a decir, y ahí ya voy cerrando la idea, es que justamente, si ustedes recuerdan, hubo 2 mensajes claros en el inicio de la pandemia: lávate las manos y quédate en casa. Y justamente estos 2 elementos visibilizan rápidamente las condiciones de violencia y precarización estructural. ¿Cómo hablamos lávate las manos en un país en que hay más de una centena de comunas que no tienen acceso al agua?
Entonces acá estamos hablando de una medida sanitaria que es imposible de llevar a cabo por la escasez hídrica producto de un modelo estructural de privatización. Y quédate en casa, ¿cómo podemos hablar de eso si muchas de las mujeres, la disidencia, la niñez, el lugar más peligroso se ha convertido en el espacio de la casa? Porque hay una violencia patriarcal que justamente ha estado imbrincada en el espacio de lo cotidiano. Entonces, desde ahí hemos tenido que generar estrategias de resistencia territoriales, tanto para los efectos de la pandemia en el ámbito sanitario, como desde otras dimensiones que es la lucha, por ejemplo, de las mujeres contra las violencias que nos van cruzando. Entonces, en estos referentes de violencia, creo que es muy importante cómo nos hemos ido organizando. Y ahí la dimensión territorial creo que es algo que nos va articulando claramente entre uno y otro sector, entre el feminismo, desde la lucha socioambiental, instalando soberanía sanitaria de los pueblos, cómo ejercemos una salud comunitaria, cómo vamos tensionando. Ojo, visibilizar que en Chile el confinamiento ha tenido más una característica de violación sistemática y supresión de los derechos humanos, cómo sistematizar la necesidad de la liberación de los presos y presas de la revuelta y los presos políticos mapuches. Entonces, claro, eso es lo que hablábamos, que tenía una serie de complejidades el pensar la resistencia en términos de pandemia, porque la resistencia, por una parte, es irrumpir en el orden de la estructura y por otra parte, es subvertir ese ámbito mediante la construcción de las alternativas que hace tiempo ya muchos de los pueblos lo habitamos y lo estamos construyendo. Eso. Muchas gracias, Pancho. Óscar. Estás sin micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me parece todo un desafío hablar en esta plataforma y sobre todo hablar junto a ustedes tres, junto a Irma, junto a Francisca. Me parece un desafío porque tienen la posibilidad de hablar desde desde la resistencia misma. Se nota eso y, por supuesto, es algo que me parece extraordinario, estar con dos mujeres que son protagonistas, digámoslo así, de las resistencias y, por lo tanto, de la defensa de los derechos humanos. Lo que yo quisiera hacer es un poco intentar pensar con algunas cosas que han dicho ambas y producir algo así como un par de distinciones que creo que podrían ser útiles para la conversación. Una de las cuestiones que más me interesa, las han dicho ambas, me interesa muchísimo pensar el problema del agua. Me parece que el problema del agua, tal como lo han señalado, como lo señala Francisca, está relacionado con dos cosas que ya ustedes han dicho. Una es la violencia estructural, y esa violencia estructural yo estaría totalmente de acuerdo en definirla como una violencia que está vinculado a regímenes simbólicos patriarcales. No habría ningún problema en sostener esa hipótesis. Y la idea de una violencia estructural me interesa mucho porque lo que se ha hecho respecto de la revuelta y respecto de las resistencias que se han venido dando desde el 18 de octubre hasta ahora está relacionado precisamente con el intento por producir una contraviolencia a la violencia estructural generada por lo que algunos autores han llamado capitalismo mundialmente integrado. Entonces, me parece que desde el activismo militante, tengo una amiga que le gusta la idea de una academia militante, me parece que es interesante pensar que los problemas que tenemos hoy en Chile, que son problemas muy graves de violación a los derechos humanos, están inscritos, por decirlo así, en una lógica estructural del capitalismo mundialmente integrado. Y respecto de eso, sería la segunda cuestión que quiero decir, pensaría la relación de la pandemia y cómo la pandemia ha intensificado
la crisis del espacio público. El espacio público, tal cual se concebía o tal cual era concebido por la modernidad, está radicalmente en crisis, y tengo la impresión de que la defensa por los derechos humanos a través de la revuelta chilena es la corroboración más expresa de que hay una crisis del espacio público. Ese espacio público no puede seguir siendo pensado al modo en que lo habíamos hecho, dado que hoy día, y lo ha dicho Irma de alguna manera y lo ha dicho sobre todo Francisca, hoy día el problema más urgente que tenemos es pensar más allá de la diferencia entre lo privado y lo público. Y ese más allá, tengo la impresión que es lo común. Hoy día habría que pensar las resistencias y la defensa de los derechos humanos a través del concepto de lo común. Me da la impresión de que la pandemia, y con esto quisiera terminar este segundo punto, la pandemia es sobre todo algo que se ha de alguna manera capitalizado por el gobierno de Sebastián Piñera, en el sentido de que lo que ha hecho el gobierno es utilizar la pandemia proponiendo no políticas rigurosas y serias de control sanitario. La pandemia no tiene una política, por decirlo así, inmunitaria, tiene una política de control policial. Lo digo sobre todo porque si hay una manera de presentar hoy el espacio público, eso está relacionado con cuestiones tan cotidianas a nosotros y tan importantes como el Día de la Independencia. El 18 de septiembre parece ser un día clave para el gobierno. El gobierno quiere dar la posibilidad de que se reúnan, de que celebremos una independencia que todavía, creo yo, no toma lugar, y me da la impresión de que habría que tener cuidado también con eso, porque se trata de abrir el espacio público para luego, quizás en octubre, volver a una política de control policial, a una política de control de la revuelta y de las resistencias que también han señalado acá Irma y Francisca. Por último, la última cosa que quisiera decir, quizás para conversar, es que me parece muy importante, debido a la última intervención que hace Francisca, que podamos también identificar que los problemas que hoy tenemos en relación a la pandemia y en relación a lo que se puede llamar la crisis del espacio público tienen una larga historia. La pandemia no es ninguna novedad, la revuelta es una novedad, y esa larga historia está relacionado en este país con un genocidio, que es el genocidio provocado en 1973, y está también relacionado con algo que decía Francisca, que es un ecocidio. El tema del ecocidio hoy día es un tema fundamental y creo que debería ser un tema que va a marcar la agenda del porvenir de la revuelta. La revuelta tiene un porvenir, y ese porvenir, por supuesto, está relacionado con la convocatoria a conversar en esta plataforma. Me demoro mucho en sacar el silencio. Muchas gracias, Óscar. Como para seguir, quizás podríamos retomar la vuelta de Irma, que quizás retomando podrían como contarnos un poquito más qué están haciendo de manera más precisa en este contexto en la coordinadora, y cómo se ha articulado, cómo pudieron como rearticular el paso, ¿no? de estar tan activos en la calle a estar activos en las redes, ¿no? Y cómo esta preocupación que decías tú me parece muy interesante, cómo desaparece el tema de los presos y las presas, pero cómo logran ir haciendo una articulación también con otras situaciones carcelarias, ¿no? Con situaciones carcelarias que tú decías de largo alcance, no solamente con la situación de los presos de la revuelta. Entonces, ¿cómo están operando ahí? ¿Cuáles reflexiones han hecho? Eso, que nos cuenten un poquito más.
Bueno, en base un poco a lo que decía el Oscar, para nosotros igual es importante como hablar sobre eso también, como lo que ha significado la pandemia en términos represivos. Porque no hay que olvidar que fueron un montón de compañeros y compañeras los que cayeron detenidos en el contexto del estallido social, en el estallido de la revuelta, y además en el contexto de la pandemia también comenzaron a caer otras compañeras y otros compañeros, y ahí se les aplicó leyes como por ejemplo la ley antibarricada, en donde antes podías tú pasar a un control de detención y salías libre, pero muchas personas empezaron a caer en prisión preventiva. También está el caso de los presos políticos mapuche, en donde se le ha dado mucha noticia al caso del Machi, pero no nos olvidemos de los otros presos que siguen en huelga de hambre, los otros presos de Lebu, de Angol, que todavía también se están pidiendo un montón de cosas en donde no ha habido respuesta. Entonces nosotros frente a eso tomamos la decisión de ampliar la solidaridad porque considerábamos que finalmente hubo un estallido, pero ese estallido ayudó a generar redes, ayudó a la generación de un tejido social social y político que también ayudó a visibilizar situaciones como, por ejemplo, lo que decía la Fran, la violencia patriarcal. Yo creo que sin ese estallido social no habríamos visibilizado la violencia patriarcal como la hemos visibilizado en el contexto de la pandemia, y también visibilizar el caso de la prisión, porque los presos y las presas es como que no existieran a nivel de la sociedad, nadie habla sobre ello, es un tema que es invisibilizado, y por lo mismo nosotros como coordinadora igual hemos sufrido como o persecución política o represión. También tenemos un compañero ahora que está en prisión preventiva de la coordinadora, y a la vez también qué ha sucedido ahora en el contexto de la crisis sanitaria, con todo este revuelo del plebiscito, del acuerdo, del pacto por la paz. Están saliendo todos los juicios de los chiquillos y de las chiquillas que cayeron detenidas en el contexto de la revuelta, y eso muy poca gente lo sabe. Y son casos y son causas en donde los compañeros están arriesgando 10, 20 años, 30 años por colocaciones o sea, por artefactos incendiarios o por incendios, en donde nos damos cuenta de que se recrudeció la ley de control de armas y ahora está la ley antibarricada. Entonces creo que eso es súper importante de mencionar, que la resistencia en el contexto de la pandemia está siendo aún más, si antes era criminalizada, ahora está siendo aún más criminalizada. Y ya no solamente en la calle, sino que también en el cibermundo, porque también el 5G que ha querido implementar el Estado no es porque nos quiera solamente mantener una vinculación tecnológica entre los seres humanos para distanciarnos socialmente, sino que también es porque quiere un control y quiere mantener controlada todos los movimientos que estamos realizando. Y en ese camino de la resistencia nos fuimos como planeando, dando cuenta de cómo poder hacer esto. Y bueno, muchas de mis compañeras y compañeros decidieron seguir en la calle. Decidieron seguir en la calle a través de las manifestaciones afuera de la cárcel, con lienzos, con pancartas, seguir en la calle en la entrega de las encomiendas y también seguir en la calle a través de algunas semanas de agitación. Por ejemplo, esta semana estamos en una semana de agitación por los presos y las presas políticas de la revuelta. Los días domingos estamos yendo a las ferias con un stand, con propaganda, con lienzo. El día lunes hicimos un punto de prensa fuera de la Corte Suprema para denunciar el caso de, por ejemplo, de Francisco Hernández, un chiquillo que lo estaban pidiendo 20 años de cárcel y que lo condenaron a 5 años y un día, pero que todavía no sabemos qué va a suceder, pero como visibilizando esto, decir, o sea, la crisis sanitaria, el tema del plebiscito, está invisibilizando todos los traumas oculares, todas las muertes y todos los encarcelamientos de octubre del 2019, y que nosotros como coordinadora hacemos como un llamado a no olvidar. Es decir, que este acuerdo, que este plebiscito o que esta pandemia no nos haga olvidar toda la represión y muerte que hemos ido sufriendo el año pasado y a lo largo de la historia también, y también la violencia patriarcal que hemos sufrido, porque en realidad hay casos que son de connotación pública, pero a las mujeres las matan todos los días dentro de su casa, porque algunas no tienen el privilegio de no vivir con los agresores. Entonces, eso está ahí y es súper importante de denunciar. Y también yo creo que tenemos que buscar las estrategias de poder volver a salir a la calle. Si hay que ir a la marcha con un permiso, si hay que ir con la mascarilla, o hay que ir con el alcohol gel, o nos juntamos solo una cierta cantidad de personas en un lado, como que igual esto nos ayuda como a reinventarnos también como espacio de resistencia. El día lunes, por ejemplo, hubo un punto de prensa, hubo muchos controles de identidad, pero
por suerte no se llevaron a ningún detenido. El día martes hizo un mitin en la Plaza Ñuñoa y ahí nuevamente está la importancia del tejido social que se armó a través del estallido social, que son las asambleas territoriales. Nosotros hemos tenido igual mucho apoyo de las asambleas territoriales. Por ejemplo, hoy día mismo se hizo un llamado a los territorios para que hicieran diferentes acciones, actividades en torno a la solidaridad. Y el día de mañana vamos a pintar un mural también para recordar a los presos del estallido y de la revuelta y también para recordar las largas condenas. Entonces nosotros como coordinadora hemos utilizado las redes sociales, pero en realidad ya estamos agotadas, estamos agobiadas con el exceso de computador porque en realidad estamos con el teletrabajo, además nos tenemos que organizar por el computador. Es como que también yo creo que la resistencia ahora tiene otros parámetros, como que ahora también la resistencia es salir de la casa y buscar las estrategias para poder salir, para no contagiarnos, porque tenemos que generar una responsabilidad política y colectiva como compañero y compañera, pero también tenemos que tratar de volver a tomarnos los espacios públicos, porque finalmente son los militares y los pacos los que tienen controladas las calles hoy en día. Y bueno, en algún momento nosotros fuimos mayoría y estábamos ahí, en donde quizás no solamente tiene que ser la Plaza Dignidad, sino que tienen que ser nuestros territorios, nuestros barrios, pequeños mítines afuera de la cárcel, también si se está haciendo una lucha por el agua, ir a hacer ayecán a los cerros, no sé, podemos ir haciendo un montón de cosas. Yo creo que la imaginación hoy en día tiene que ser algo muy importante, como la construcción de una nueva estética y una nueva imaginación en la resistencia. Me parece muy interesante y súper desafiante también, ¿no? Tomando un poco las otras intervenciones, preguntarle a la Pancha cómo se han reinventado ustedes, ¿no? Cómo han podido reinventar sus militancias y también en relación a algo que decía Óscar, que estamos frente a una política de control policial más que de manejo sanitario, ¿no? Y bueno, toque de queda es un súper ejemplo de eso, ¿no? Que no tiene ningún tipo de racionalidad, no responde a ningún tipo de racionalidad sanitaria, sino que más bien de una racionalidad represiva. Entonces, ¿cómo poder articular estrategias de resistencia en este contexto, ¿no? Frente a un control policial tan férreo y a una penalización y criminalización tan feroz, ya no solo de la protesta, sino que el mero hecho de salir de la casa. Entonces, ¿cómo lo han ido haciendo? ¿Cómo se pueden imaginar? Sí. Eso no sé si quieres seguir tu, Pancha, o... Quizá, claro, voy a decir como una frase casi media cliché, pero creo que al lugar. Creo que siempre los pueblos nos hemos reinventado. O sea, creo que es justamente una capacidad que hemos tenido distintos movimientos, territorios, de siempre, porque agarro algo de Óscar. Yo creo que el capitalismo y el sistema mundo que hemos vivido, habitamos de una crisis sobre otra crisis. La pandemia es una expresión más de una crisis, y de hecho nosotras y nosotros decimos una cosa insólita. En Chile se ha triplicado el ingreso de proyectos extractivos para evaluación ambiental. El extractivismo nunca tuvo de cuarentena, de hecho nosotros decimos eso. Piensen ustedes, uno de los focos importantes de expansión del COVID fue Calama, donde trabajadores y trabajadoras de la minería han tenido que intensificar sus turnos. De hecho, si ustedes ven el plan de reactivación, plan COVID del gobierno, es a través de ¿qué? La megaminería. Entonces es como decir, no se ha entendido nada. El problema de la pandemia está anclada en una matriz productiva, energética de consumo que ya no da para más y que genera un ecocidio y que al final genera muerte de todas las vidas, humana y no humana. Entonces, por eso yo creo que siempre nos hemos reinventado y esa capacidad creativa la hemos tenido y la hemos sostenido constantemente. Es así que a pesar de estar en cuarentena, Putaendo Resiste se movilizó para que se rechazaran los sondajes de Anglo American en su territorio y se logró. Y ahora, ayer, el Servicio de Evaluación Ambiental quiere justamente, está cuestionando esa resolución de los tribunales. Entonces, obviamente que el confinamiento, que me gusta más hablar de una política de autocuidado. O sea, nosotras y nosotros hemos hecho confinamiento porque han sido las medidas sanitarias para protegernos nosotras, porque el gobierno de turno son medidas represivas y de sanitaria nada. Piensen ustedes, en comunidad de mapuche, lo mismo, Curacautín, en Lonquimay habían hecho los propios mapuches cordones sanitarios como control territorial, ya que la gobernación y la alcaldía de turno no hacían nada, los pueblos empezaron a cuidar. Entonces, vuelvo a insistir, nos reinventamos
en procesos constantes de agudización, por ejemplo, del extractivismo, agudización de la criminalización y la violencia. Además, algo terrible, nunca me voy a olvidar, cuando una Alamien me decía, desgraciadamente, lo que ustedes están viviendo ahora, entre comillas, como pueblos no mapuche, es lo que nosotros hemos vivido sistemáticamente como pueblo mapuche. O sea, es eso también. Me interesa mucho visibilizar la violencia contra la movilización en la revuelta, pero también la violencia estructural. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo y sin duda la coordinadora del 18 de octubre ha logrado eso, problematizar el lugar de la cárcel, problematizar el lugar de la violencia política desde la institucionalidad y no algo exclusivamente la revuelta, obviamente haciéndose cargo de la revuelta. Entonces, ¿cuál es esa reinvención? Y a mí me encanta una imagen. Si ustedes piensan en nuestra revuelta en la Plaza de la Dignidad, estuvo muy vinculada con brigadas de salud que fueron conteniendo y asistiendo a compañeros y compañeros de trauma ocular, a violaciones. Recuerden, la violencia político-sexual sigue siendo una medida que lo vimos en comisaría, hay denuncias, asesinatos. Esa misma brigada, los primeros días, no sé si recuerdan, empezaron a hacer sanitización en las poblaciones, en las ollas comunes, en la red de abastecimiento, o sea, el cuidarnos en el espacio de la movilización devino una forma de cuidarnos los territorios frente a la pandemia. En los territorios, las poblaciones hacían campañas de repartición de alcohol gel, de mascarilla, de autoeducarnos en procesos de autocuidado. Entonces, vuelvo a insistir, por otra parte, las feministas armamos una red de entre nosotras nos cuidamos, porque justamente vimos que todas las medidas institucionales que ya son absolutamente precarias y deficientes, imagínense en pandemia. Otro hecho, aborto, imagínense, tenemos apenas 3 causales y además de esas 3 causales ni siquiera se están ejecutando, donde no hay acceso a pastillas anticonceptivas al día después. Entonces, nuevamente, nos tenemos que reinventar y reforzar esas medidas territoriales. ¿Cuál es la complejidad de esa reinvención? Yo creo que es una reinvención que se actúa mucho desde el ámbito personal, cotidiano y territorial, barrial. Yo creo que si algo generó la revuelta y que se ha mantenido la pandemia es la figura de la vecina y el vecino. O sea, nos organizamos desde el espacio territorial, justamente para movilizarnos y ahora para enfrentar el confinamiento. Entonces, por darse un ejemplo, se activó una red de abastecimiento popular y una olla común en mi zona cercana con amistades y entendemos que hoy una de las grandes disputas también es disputar la producción y el consumo. Entonces, ¿qué mejor que empezar a comprar directamente a productores y productores del campo para romper con esas brechas extensivas de cadenas de producción capitalista? Entonces, ojo, la red de abastecimiento existían de hace mucho tiempo, la Minga, Trasol y una serie de experiencias, pero se intensificaron como una posibilidad de salir del hambre, pero también una posibilidad de pensarnos más allá de estas lógicas capitalistas hiperproductivas, pensarnos desde alguna cotidianidad posible de dónde organizarse, lo mismo que las ollas comunes. Entonces, es una reinvención constante que no hay duda que creo que es aún más intenso y agotador, porque tenemos que disputar tanto las plataformas virtuales, nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir en la construcción de resistencia, pero también tenemos que seguir en la construcción de alternativas. Yo siempre cuento esto de manera maravillosa, como Movimiento por el Agua y los Territorios, habíamos definido en nuestro penúltimo encuentro plurinacional en la Laguna Culeo, ustedes saben, hace 2 años que se secó completamente, realizar asambleas, cabildo, trabún, como queramos llamarles, del agua. Y el primero era el 19 de octubre del 2019. Nunca pensamos que iba a haber una revuelta. Fue San Pedro de Melipilla y se ejecutó de la misma manera. ¿Cuál es el desafío? Hicimos la misma campaña de visibilización de la gestión comunitaria de las aguas. Nosotros no hablamos de gestión del Estado, sino de la gestión comunitaria por cuenca, subcuenca, por visibilizando memorias ancestrales, gestiones tanto rurales como urbanas. O sea, ahí hay una mirada crítica. Y ahí estamos en una construcción. Y, por ejemplo, también desde el espacio feminista, cómo seguir visibilizando elementos de violencia, pero cómo seguir autoeducándonos, autocuidándonos. Y vuelvo a insistir, yo he sido bastante enfática en dar cuenta de la dimensión territorial, que creo que además es algo que nos va aunando a distintos pueblos y distintas luchas. Así que nos hemos reinventado siempre, y yo creo que lo seguiremos haciendo. Eso. Oscar. Micrófono. Ahí está. Nada, me siento muy agradecido
de estar escuchando todo lo que se está diciendo y también, desafortunadamente, me siento muy de acuerdo con todo. Entonces, generalmente me parece mejor cuando hay la posibilidad de boxear un poco, pero de boxear, digo, teóricamente, no es el caso. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Irma y también con todo lo que ha dicho Francisca. Yo trataría de colgarme un poco de la última frase de Irma, que es la frase sobre el problema de la imaginación y la nueva estética, que habría que pensar en contextos quizás no de post-pandemia, porque yo tengo la impresión de que la pandemia no se va a ir nunca. La pandemia se va a quedar, no tanto porque el contagio no pueda ser contenido, sino porque a través de la pandemia lo que han descubierto los gobiernos es que, de nuevo lo digo, la pandemia es la posibilidad de una tecnología del poder para ser implementada sobre los cuerpos que resisten esto que Francisca llama la violencia estructural, ¿no? Y entonces es muy probable que en lo venidero vayamos a tener pandemias intermitentes en donde la policía va a implementar su fuerza para detener y encarcelar a los presos por revuelta. La revuelta yo creo que también es algo que ha llegado para quedarse. Las revueltas son, yo lo diría de manera categórica, son revueltas. Todas las revueltas que están ocurriendo en el planeta son revueltas por dignidad. Y eso es algo que me parece fundamental recordarlo, puesto que si hay que imaginar algo, es una izquierda con capacidad de hacerse cargo del clamor por la dignidad. Hay un clamor por la dignidad que pasa por todos los problemas que ha expuesto Irma y también los problemas que ha expuesto Francisca. Yo lo que se me ocurre es presentar quizás dos conceptos que tienen hoy día connotaciones distintas. Por ejemplo, pensar a una izquierda que tiene como objetivo el problema de la dignidad y el problema de contener un capitalismo hiperacelerado, como de alguna manera lo ha presentado Francisca, no pasa hoy día por los viejos temas de la revolución. La revuelta, de alguna manera, es una temática completamente nueva. El lugar acontecimental que hoy día ocupan las revueltas lo ocupan precisamente porque no se trata de la revolución. La revolución siempre estuvo vinculada a proyectos desarrollistas, a proyectos de aceleración del capital. Por ejemplo, el imaginario de la izquierda fue siempre un imaginario industrial, y eso habría que volverlo a pensar. ¿Cómo pensar una revuelta, por ejemplo, con economías verdes, una revuelta que sea capaz de detener, esto también lo han dicho ambas de alguna manera, de detener el ecocidio que está en marcha? Hay una cosa brutal de la revuelta. La revuelta es cierto que tiene toda esta característica carnavalesca, alegre, es una revuelta apasionadamente alegre, pero también hay una angustia que la recorre. No se puede no decir, sobre todo en esta conversación, de que el costo de los que se han rebelado por la dignidad, por vivir dignamente, ha sido más de 30 muertos. Nuestra revuelta tiene el más alto índice de víctimas por mutilación de ojos. La revuelta es una revuelta que ha sido permanentemente golpeada y, sin embargo, yo diría que nunca ha dejado de estar en marcha. La revuelta, y lo ha dicho de alguna manera Irma, ha estado en el interior del confinamiento, en el interior del cuidado, que no es un cuidado promovido por el Estado, ha sido un cuidado promovido por la conciencia de los ciudadanos, de las ciudadanas. Ese cuidado ha sido también parte de una resistencia a la falta completa de política sanitaria del gobierno. Y lo otro que yo intentaría pensar a propósito también de lo que han
dicho es algo que me parece muy complejo de pensar y que está vinculado, por supuesto, a la idea de cómo construir asambleas, de cómo construir una nueva forma o nuevas formas políticas que permitan resolver el impasse que hoy en día está en el Parlamento, ¿no? Yo diría que el impasse en el Parlamento tiene que ver con el hecho de que en Chile hay una izquierda neoliberal muy fuerte que impide que la revuelta pase a un momento constituyente, por decirlo así. Y entonces, lo que a mí se me ocurre que habría que pensar, y lo ha dicho extraordinariamente bien Francisca, es lo común en relación a la problemática del territorio, a la problemática micropolítica, se puede señalar así, y eso debe estar de alguna manera a pensar incluso la posibilidad de poner en crisis el sistema policial de este país, porque si hay alguna posibilidad de que la revuelta tenga un éxito de aquí a lo que viene, esa posibilidad tiene que estar sobre todo vinculado al hecho de que necesitamos erradicar la institución policial en Chile. La institución policial hoy día le hace mal a todos los chilenos, chilenas, a la gente que este país, con toda la hospitalidad que puede ofrecer, recibe inmigrantes. Necesitamos pensar un tipo de policía quizás comunitaria, no un policía, sino un comunero, y eso requiere de una transformación institucional que va a necesitar de que la revuelta y los movimientos sociales que acompañan la revuelta pasen a otro nivel, que es un nivel de discusión sobre las instituciones de este país. ¿Cuáles son las instituciones que queremos tener? Muchas gracias. Recogiendo la intervención del colega Roberto, que me robó la pregunta que yo iba a hacer ahora, que cómo podrían como vincular estas experiencias actuales y también estos procesos de reinvención de las resistencias, que yo estoy de acuerdo con la Pancha cuando dice siempre hemos tenido que reinventarnos, pero también nunca nos reinventamos de la nada, siempre nos reinventamos en diálogo con otras experiencias de lucha anteriores, de nuestra propia historia, o también otras experiencias ya sea de otras generaciones o de otros lugares, ¿no?, con los cuales tenemos relación. Entonces, ¿cómo verían ustedes qué importancia tiene o qué lugar tiene los procesos de memoria colectiva en estos diálogos entre las resistencias actuales y otras resistencias? Que empiece el que quiere, ya seguimos en orden, Irma. Sí, o sea, yo creo que por lo menos para nosotras como coordinadora 18 de octubre, cuando hablamos sobre la prisión política, o sea, es muy importante darse cuenta que en Chile existe una historia de prisión política, en dictadura, en democracia y antes de eso también. Entonces, para nosotros igual es importante hacer recuerdo de esa historia, y también es por eso que vamos incluyendo a presos o presas de larga condena dentro de la misma Espacio Solidaridad, como el caso del comandante Ramiro, de presos o presas que fueron del movimiento juvenil Lautaro y que ahora son del Camino Libre, no sé, pienso en las Guacoldas, por ejemplo, mujeres que se organizaron en los 90 por la libertad de los presos y presas que cayeron a finales de la dictadura, a inicios de la democracia. También todas las organizaciones de mujeres y familiares de algunos detenidos desaparecidos en dictadura o que también lucharon contra la prisión política, o sea, contra la prisión política. Entonces, creo que la historia es cíclica, van sucediendo hechos particulares que se pueden ir repitiendo de distintas formas, pero siguen sucediendo porque la resistencia del pueblo, la resistencia de los luchadores sociales en contra del capitalismo, el patriarcado, el extractivismo, en las dictaduras está y es permanente. Entonces yo creo que es súper importante observar la historia, porque finalmente un pueblo sin memoria tampoco es un pueblo que va a decidir luchar. Yo creo que la memoria también es un arma de resistencia. Creo que el estar en la casa a lo mejor también muchas veces puede sonar que es una inactividad, pero creo que muchas y muchos también hemos generado otro tipo de resistencias, otro tipo de fortalezas en el interior de los hogares, o también compartiendo con nuestras colectividades más cercanas.
Muchas gracias, Bueno, Irma. Pancha. sí, lo mismo. Creo que justamente quizá una de las principales características, tanto de la lucha socioambiental como feminista, por decirlo así, es que justamente vamos engranando memorias de resistencia de ayer como construcciones actuales. Yo hablo, por ejemplo, de la lucha socioambiental. Nosotros entendemos que es esencial en la lucha socioambiental posicionar hoy la agroecología, posicionar el cuidado de las semillas, las huertas urbanas, pero también posicionamos las memorias de las aguas, como nosotras hablamos. Por ejemplo, en el contexto andino, aymara y quechua, se siembra y se cosechan las aguas. Y eso es una práctica milenaria que construye tanto hacer como saber, y que es parte de una memoria, pero una memoria que podemos reactualizar de cómo pensar nuestra relación con la naturaleza. Hace poco vino un hito conmemorativo, la reforma agraria, que tiene también, cuando nos hacemos cargo de estas otras memorias, reciente no tanto, también con la idea de autocrítica. ¿Cuáles son las fortalezas, riquezas que nos posicionó la reforma agraria? Pero también cuáles fueron las limitaciones, cuáles fueron también el problema de los transgénicos, del ámbito de la industrialización. Entonces, es interesante cómo se presentan referentes para pensar y problematizarnos hoy, pero reconociendo trayectorias, reconociendo trazos, reconociendo fortalezas, pero también errores. Entonces, para mí la reforma agraria, repensarnos desde la reforma agraria, implica ya tomar una lucha histórica, pero pensada en otra clave, que es, por ejemplo, lo que dije al inicio, la descolonización de la naturaleza, que ese debate hace 40, 50 años no estaba situado así. No había una visión de la justicia restaurativa de los ecosistemas, era un lenguaje mucho más antropocéntrico, por decirlo así, la tierra para quien la trabaja. Nosotros ya hemos salido, si bien reconocemos la tierra que debe ser situada para los pueblos, los territorios, también una defensa de la tierra por la tierra, de los propios flujos, de esas memorias, de esos lugares. Y por otra parte, las memorias feministas requieren de anclar también cuál es el tipo de feminismo que quiero construir. Eso es súper importante. También estas luchas son plurales y decidimos de dónde situar nuestras trayectorias. Por ejemplo, nosotras estamos trabajando como coordinadora Memorias Feministas de Septiembre y partimos con el feminicidio empresarial de Macarena Valdés, asesinada, un montaje como suicidio en Tranguín, Panguipulli, por su oposición a la instalación de una hidroeléctrica de paso. Entonces, instalamos una memoria de lucha de las mujeres, las feministas, las disidencias, pero entendiendo esas memorias de antes, de hoy, y también como construcción de posibilidad de horizonte futuro. Entonces, por ejemplo, ya se nos viene la conmemoración de la Unidad Popular, que siempre lo hemos hablado, y también contigo, Isabel, esta idea de que si hubo un golpe, es porque hubo un proyecto histórico de los pueblos. Creo que justamente como que se olvida que no fue simplemente una medida represiva, había una construcción, un proyecto histórico, con todas sus falencias, con todas sus virtudes, pero que es interesante problematizar. Viene el 5 de septiembre, que es el Día Internacional de la Mujer Indígena, pero no olvidar que en recuerdo de Bartolina Sisa, quien sitió a fines del siglo XVIII la paz, junto a su compañero que en ese momento estaba preso, Tupac Katari. Entonces, es una memoria de resistencia del ayer, pero entendiendo lo que está pasando hoy, la lucha de las mujeres en Gualmapu en general. Entonces, también dialogamos con las memorias, bueno, obviamente el 11 de septiembre, recuperando la figura de Claudia López, que a mí en lo personal cercana, fue muy doloroso su asesinato, porque justamente nos dio cuenta de la vulnerabilidad y el nivel de violencia que nunca se había ido, sino que además se intensificó dentro de otras políticas. Es la memoria de Claudia López, es la memoria de las ejecutadas, las detenidas, las violadas, las violentadas. Es también, por ejemplo, terminamos septiembre con el asesinato de Joan Florville. O sea, esos son los anclajes y esas son las memorias en que podemos decir, hay estas memorias de resistencia, de mujeres, de colectividad y también posibilidades de pensarse desde horizontes futuros. Entonces creo que es muy importante el ejercicio de realizarlo y creo que lo hacemos y hemos hecho una intención constante que creo que, por ejemplo, ha sido súper importante en el marco de la revuelta de la iconografía. ¿Cómo no podemos reconocer con Spider-Man sensual, Pikachu, como la defensa, el recordatorio del asesinato de Catrillanca, como parte de un engranaje de memorias pop actuales, con memoria histórica de resistencia, mezclando elementos lúdicos con memorias del dolor?
creo que ha sido súper relevante la revuelta como posibilidad y que creo que es algo fundamental que debemos mantener, esta capacidad creativa de entrelazar estos hilos, nosotros hablamos, estos entretejidos de memoria, para hacernos cargo de la construcción de esos devenires, que no es tampoco desde ningún lugar. Yo siempre digo, y con esto termino, la revuelta pasó por dos procesos. Una corporalización de la rabia, es algo muy desde el cuerpo, desde la rabia de años. Además me encanta eso, no fueron 30 pesos, son 30 años, pero después se corrió el tramo, no son 30 pesos, son 47. Y después, más aún, ojo, no son 30 pesos, son más de 500 años. Cada vez fuimos cediendo más esa estructura, podríamos decir, opresiva, represiva, tanto desde esta pseudo-democracia postdictatorial, tanto de la dictadura como también del proceso de colonización. Entonces, me parece súper interesante ese ejercicio creativo que nunca hemos perdido y que se siga posicionando, tanto, por ejemplo, en esta fecha tan emblemática como este mes que es septiembre. Eso. Muchas gracias, Óscar. No, de nuevo, muchas gracias. Yo sigo de acuerdo con mis dos compañeras de plataforma y se me ocurre que sería interesante quizás problematizar más la memoria, no como algo que es homogéneo, sino que pertenece, de nuevo lo han dicho ambas, yo simplemente me cuelgo a lo que han dicho. Yo diría que la memoria no es homogénea, incluso se puede pensar una memoria al modo en que Benjamin criticaba ese concepto de historia que era homogéneo y vacío. La memoria no es homogénea y vacía, pero además la memoria es heterogénea, está formada de un conjunto de multiplicidades y por lo tanto de pluralidades de mundos y de mundos que son posibles en el aquí y en el ahora. Yo quisiera decir que hay una memoria que, por supuesto, ha sido capitalizada por el Estado, ha sido capitalizada por el gobierno de la concertación y luego el gobierno de la nueva mayoría. Tengo la impresión de que este país durante mucho tiempo instrumentalizó la memoria sin resolver problemas de fondo. Los problemas de derechos humanos en este país nunca se han resuelto del todo y los problemas que ha traído la revuelta tampoco se han resuelto. Los problemas de los presos y de las presas políticas por la rebelión del 18 de octubre no están resueltos. Las violaciones hacia el pueblo mapuche, no hay nada resuelto. Entonces, la memoria es el lugar en donde se definen sobre todo las luchas. De manera que yo situaría el fenómeno de la memoria de resistencia, quizás en su hito, en su genealogía, durante la época de la dictadura, que no se puede olvidar de que el movimiento de derechos humanos en este país empezó con un incendio, y no fue un incendio ni de un supermercado, ni de una iglesia, fue el incendio de un cuerpo, fue el incendio, la autoinmolación de Sebastián Acevedo el 11 de noviembre, creo que fue, del año 83. Esa inmolación marca una memoria de resistencia a través del fuego y es una memoria brutal, es una memoria que condensa una violencia hacia los cuerpos y por lo tanto es una memoria que yo diría no se puede ni olvidar ni tampoco se puede pensar que la memoria está cerrada. Lo importante, tengo la impresión hoy día, es definir la relación de ese tipo de memoria, de las memorias de las luchas, de luchas que hoy día son muy importantes, como la lucha feminista, que es una lucha por promover procesos de sensibilización contra instituciones edípicas o contra instituciones patriarcales. De manera que la memoria que a mí me gustaría definir es la memoria del porvenir, pero esa memoria del porvenir es una memoria del aquí
y del ahora, y es una memoria que sobre todo trabaja contra la desafección de las instituciones que tenemos. Esa desafección son expresadas y movilizadas por las instituciones como las AFP, son movilizadas por los espacios tomados por el comercio, como es el caso de los malls, son las instituciones escolares que han derruido, devorado completamente las instituciones públicas en este país. De manera que la referencia al 4 de septiembre de 1970 que enuncia Francisca me parece extraordinaria como para dejarlo hasta aquí en mi caso. Sí, bueno, agradeciéndole a todos, también quisiera agregar que lamentablemente dentro de las instituciones que no nos acompañan suficientemente están nuestras instituciones dedicadas o responsables de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que a pesar de que los observadores de derechos humanos y las observadoras han estado en la calle haciendo un buen trabajo, a menudo los consejeros y las consejeras, algunos consejeros y consejeras del instituto no han sido capaces de posicionar la temática con la importancia que tiene, ¿no? Y apuntando también a un comentario que hace un participante de los cuerpos legales de derechos humanos y cómo estos cuerpos legales también son reinterpretados y reapropiados muchas veces como formas de opresión y de control social, ¿no? Y también como forma de dominación. Entonces, cómo es necesario que tomar la bandera de los derechos humanos, no con eslogan, o no repitiendo como elementos de épocas anteriores, sino que pudiendo como apropiarnos de ella y poder recomprenderlos en el contexto actual y reposicionarlos en esta reinvención de las resistencias que estamos haciendo, ¿no? Y yo pienso que lo mismo pasa con el tema de las memorias resistentes, ¿no? La memoria no es una práctica de resistencia per se, o sea, el solo hecho de recordar otras luchas no convierte esa memoria en resistente, sino que a la medida en que logra tensionar las relaciones de poder o las relaciones de dominación actualmente. Y creo que ahí tenemos un gran desafío. Nos quedan 2 minutos. No sé, me gustaría quizás que pudieran cerrar cada una con alguna palabra. Sí, a mí me gustaría poder hacer un llamado a todas, a todos quienes están viendo esto, a no olvidarse de las personas que dieron su libertad en la revuelta social, a las personas que perdieron ojos, a las personas que fueron asesinadas, que no nos olvidemos de los presos políticos mapuche. Creo que es muy importante que la solidaridad sea activa hoy más que nunca, porque cuando pensaba en la defensa de los derechos humanos, creo que los derechos humanos es una palabra muy manoseada, y también el concepto de defensa. A mí me gusta ahora la existencia de las coordinadoras, de las asambleas, las organizaciones comunitarias. Creo que esos son los mejores espacios que hoy existen en la defensa de esos derechos humanos que están muy pisoteados. Creo que es la responsabilidad colectiva y el cuidado que estamos haciendo todas y todos por nosotras y por nosotros y por los demás. Invitarles también a que conozcan el trabajo que estamos haciendo como coordinadora 18 de octubre, que conozcan también otros casos, además de los del contexto de la revuelta, de los casos nuevos, de los casos antiguos, que conozcan nuestras redes sociales también. Nosotros ahora estamos haciendo una campaña en solidaridad económica para las encomiendas de las personas que están privadas de libertad, porque no es solamente para los chiquillos y chiquillas que están en las cárceles, sino que también para sus familias, porque el contexto del COVID también ha generado mucha precarización. Sabemos que la crisis no la pagan los ricos, entonces también estamos solidarizando con las familias, y además, como les recordaba, estamos en un proceso de juicios, donde hay largas condenas. Por ejemplo, ahora estamos en el juicio oral de mi vecino, de Alejandro Carvajal, un chiquillo de 18 años que está arriesgando 20 años de cárcel por el incendio de la Universidad Pedro Valdivia. La familia igual ha tenido que gastar un montón, y se vienen otros nuevos juicios en donde estamos haciendo también solidaridad para los peritajes y para todos los aportes que se necesiten a nivel jurídico para ayudarles a lograr la libertad. Eso, que la solidaridad se haga acción, que estemos activos en la casa, en la calle, donde sea. Muchas gracias por la invitación. Quizás Irma podría escribir en el chat también alguna dirección o algún link que quiera contribuir, ya sea con acciones o con hacer lo que sea, pueda como
contactarse con ustedes. Pancha. Solo decir que me sumo absolutamente a lo que dice Irma. Yo siento que si además históricamente se han invisibilizado ciertas luchas, creo que también la lucha anticarcelaria siempre ha sido muy minimizado. Yo también haría un llamado bastante complejo a seguir profundizando la organización, la experiencia territorial y entender que los tiempos institucionales no son los mismos que los tiempos de los pueblos. Nosotras y nosotros podemos generar nuestros propios procesos reflexivos de cuáles son los horizontes políticos que queremos ir construyendo, desde asambleas por el agua, desde cómo ir pensando la política tradicional, como lo hace el Parlamento Joscoso en Gualmapu, el Consejo de Malcu, Taya en el norte, como nos pensamos desde las asambleas territoriales, la red de abastecimiento. Entonces, no olvidar que las construcciones conjuntas, colectivas, son los que le dan sentido a las transformaciones que vamos generando. Entonces, lo mismo, un llamado a no dejar la calle, pero también a no dejar en generar las movilizaciones, y en la medida de lo posible entender que los procesos de cambio, nosotras y nosotros somos los principales agentes de esos procesos, que nunca se nos olvide. Quizás nuestros tiempos no van a calzar con la institucionalidad, pero tenemos que seguir justamente tensionando y a su vez posicionando nuestra lectura respecto a los horizontes que tenemos. Así que nada, invitarles lo mismo, hasta el pendiente tenemos una campaña, como les decía, de memoria feminista en marco de una rebeldía feminista. En septiembre van a haber distintas acciones, como les fui contando, sobre el Día de la Mujer Indígena, también instancias donde vamos a estar danzando en recuerdo de las defensoras y las luchadoras. Creo que algo súper importante, y quizás con esto terminar, hubo un veto respecto a la ley migratoria y hoy nuevamente se sigue profundizando la criminalización de las y los migrantes en general, por la misma condición de migrar. Entonces creo que, ya que hablamos de derechos humanos, nunca tenemos que olvidar que migrar es un derecho. Así que terminaría con eso. Gracias. Oscar. Nada, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me he sentido mucho más comprometido de lo que estaba antes, escuchando a Irma y Francisca, y sobre todo me gusta mucho el entusiasmo con el cual creo que ha funcionado esta plataforma, dado que mañana además se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular, y generalmente hemos estado acostumbrados durante años a hablar desde el lugar extremadamente herido y apropiado por el Estado de una memoria de la derrota. Y mañana es interesante porque la memoria que se activa mañana con los 50 años de la Unidad Popular es la memoria de una victoria, de un triunfo. Por supuesto, ese triunfo que es el triunfo de los devenires plebeyos, de los plebeyos que llegaron al poder durante 3 años, habrá que, como ha dicho también Isabel, reinventarlo, volver a imaginar cuál sería hoy el lugar de esa reinvención plebeya. Así es que, nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos cerrando entonces, siendo las 7:04. Muchas gracias a todas y espero que nos volvamos a encontrar en otro momento y ojalá también en la calle, prontamente. Y sanas todas. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao.